ahora en la nube, así que tranquilos, recording in progress. Ok. Queridos, Carlos, ¿necesitas compartir pantalla? ¿Te hago confición No, o algo? ¿No necesario? no. Bien, queridos, entonces es un verdadero privilegio y placer. Yo estuve estudiando con Carlitos Durán temas de coach, liderazgo, y es impresionante. Y no es que le vaya a hacer alguna propaganda, pero sencillamente no puedo evitar de decirlo porque realmente es que es una persona muy, muy preparada de Zenfol y tiene mucha experiencia y estaría bueno de que si alguno de ustedes quiere indagar un poquitito más sobre este tema, bueno, ahí lo tienen a Carlitos Durán, pastor precioso, amigos de hace años, y bueno, y nos complace entonces escuchar lo que el Señor puso en su corazón para transmitirnos en este día. Carlito, te escuchamos. Muchas gracias, Miguel. Qué gusto saludarles a cada uno. Veradina, también, bueno, ahí Ana Gutiérrez, Alejandro Márquez, Robe. Jesús no lo conocía, bueno, Ana Britos, pero y no sé quién está ahí en Alcatel, pero igual es mucho gusto de estar ahí. Bueno, hace 334 años, Isaac Newton definió la famosa ley de la gravedad, que es muy complicada, porque tiene que ver con la atracción de dos cuerpos, pero para resumirla, que todo objeto es atraído al centro de la Tierra. Todo objeto es atraído al centro de la Tierra. No siempre estamos conscientes de esta ley, pero todos estamos regulados por esta ley. Nos hacemos los locos, no creo en la ley de la gravedad, me voy para la azotea, no creo. Pero bueno, si no creo, igual sufro. Aunque hubo dos hermanos que la desafiaron, los hermanos Wright, hace como 110 años atrás. Dijeron, bueno, hay una ley de la gravedad, pero vamos a inventar alguna otra ley para poder volar, ¿no? Indudablemente echa la ley, echa la trampa. Así que hay leyes que rigen nuestra vida, ¿no? Y yo quiero hablarte hoy de dos leyes, más allá de la ley de la gravedad. Dos leyes sobre todo que afectan a nuestra vida espiritual, pero también a nuestra vida social, relacional y personal. Y una ley es lo que se llama la ley de la entropía. La ley de la entropía también es la segunda ley de la termodinámica, pero tiene una aplicación en nuestra vida espiritual y nuestra vida personal. Es que dice así, dice que todo en este universo tiende al desorden. Todo tiende al desorden, es una ley física. Lo ordenado tiende a desordenarse. Lo caliente tiende a enfriarse. Lo que se ve tiende a nublarse. Indudablemente vivimos en un universo caído. Y esto ya lo vemos en Génesis 3, cuando Adán pecó, ¿no? Con Eva, ¿no? Maldita será la tierra por tu causa, ¿verdad? Espinos y cardos te producirá. O sea, vivimos en un mundo caído, ¿no? Y aunque hay una cantidad de leyes que el Señor sostiene el universo, también esto se ve en nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos progresivamente se van deteriorando. Decía el apóstol Pablo, aunque lo de afuera se va envejeciendo, ¿no? Yo me renuevo internamente. Pero el problema es que no solo lo de afuera se deteriora, muchas veces se deteriora sin darnos cuenta lo de adentro, ¿no? Perdemos la visión, perdemos el entusiasmo, perdemos el vigor espiritual, los problemas, las circunstancias, el tiempo, porque puede hacer una obra de ir poco a poco desgastando nuestra vida. No sé quién decía recién, Rod en la oración, que el diablo estamos bajo un gran ataque, pero bueno, esos son los ataques visibles. Después están los ataques invisibles, que son los ataques progresivos. Y no es solo del diablo, ¿no? Es la misma naturaleza caída, el mismo mundo que atenta contra nosotros. Y pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes saben que las universidades más prestigiosas de Estados Unidos son Harvard, la Universidad de Harvard, número 1, Yale, otra universidad muy famosa, y Princeton. Las tres universidades están en Nueva Inglaterra, ahí en la zona de Boston, Massachusetts, y esas tres universidades, curiosamente, fueron establecidas
con el propósito de preparar a siervos de Dios. Por ejemplo, Harvard era un famoso ministro del Evangelio llamado John Harvard, y la universidad se le pone en honor a este predicador. Hoy Harvard perdió completamente la visión y el propósito por el que él fue establecida. Aunque es muy prestigiosa desde el punto de vista académico, su concepción es secular. Y si hay teología, es una teología liberal, ¿no? Muy alejada de lo que son los principios, ¿no? Y una visión bibliocéntrica. Lo mismo Yale, que fue establecido también por los puritanos, y Princeton por los presbiterianos. Tenemos otros ejemplos. Si uno va, por ejemplo, al libro de Apocalipsis, la famosa carta que Dios se le aparece al apóstol Juan en la isla de Patmos y le dice que le escriba a las 7 iglesias, ¿verdad? Éfeso, Tiátira, Sardes, Pérgamo, Filadelfia, Laodicea, por ahí me olvido de alguna otra que está por ahí, pero esas iglesias están ahora en lo que se conoce como Turquía. Turquía, donde el apóstol Pablo ya ha hecho su viaje misionero, Asia Menor. Ahora, en Turquía hay 80 millones de habitantes y el número de cristianos bíblicos, se podría decir, es menos del 1%. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de 20 siglos? Cuando el Señor Jesucristo advertía, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, tened cuidado, que si dejas mi primer amor, te voy a remover. Bueno, muchas de las iglesias ahora están removidas, están frías, ¿no? Hemos oído historias de grandes avivamientos, pero con el tiempo, indudablemente el vigor, lo que fue, bueno, hubo fuego, quedan cenizas, pero ya no es lo mismo. O sea, la historia humana nos enseña, ¿no? Y la historia bíblica, que fácilmente podemos caer en una apostasía, en un perder ese vigor, ese amor, ese entusiasmo. De alguna manera la entropía, la ley de la entropía va obrando paulatinamente en nosotros, ¿no? Como una termita que se va comiendo la madera hasta que un momento la cama se cae, ¿no? Entonces, eso ha pasado también en grandes denominaciones. Ustedes saben que en Estados Unidos las grandes denominaciones históricas, ¿no? Son las que de alguna manera están manejando ahora lo que se llama una teología liberal. Y una teología liberal es aquella que se aleja de las doctrinas básicas y centrales del cristianismo, ¿no? La necesidad de nacer de nuevo, ¿no? La muerte y la resurrección de Cristo, aunque se mencionan en esencia, hay mucho desvío, ¿no? O sea, ahora, yo quiero, ya que anuncié esta ley, y esta ley de alguna manera no es positiva, es una advertencia que nosotros nos cuidemos. Y quiero apoyarlo en la palabra de Dios, por ejemplo, en el libro de Jueces. Y quiero decir cómo podemos combatir esta ley, ¿no? En el libro de Jueces se explica muy bien, en Jueces capítulo 2, versículo 7, me encantan estos discursos de Josué y esta época histórica, porque fue una época de Israel de mucha apostasía, ¿no? Y dice así, dice Jueces 2.7, dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. El 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el fuego de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos alrededor y no pudieron ya hacerle frente a sus enemigos, ¿verdad?
Esto es muy interesante porque dice que con el tiempo se fueron levantando otras generaciones que no conocían a Dios y no conocían las grandes obras que Dios había hecho por Israel. Y hay un paralelismo, el hecho de no conocer a Dios es sinónimo de que el pueblo se desvió, hizo lo malo, dejó al Señor, adoró a otros dioses, y después vino el juicio, vino el castigo. O más si podemos decir que fue un castigo directo de Dios, Dios los dejó librado a sí mismos, y por eso los enemigos los derrotaron. Ahora, Dios en su misericordia, cuando ellos estaban oprimidos, clamaban a Dios, Dios les escuchaba, les levantaba jueces, los jueces los salvaban, eran bendecidos de vuelta, tenían éxito, una vez que tenían el éxito se descuidaban de vuelta espiritualmente, caían nuevamente y entraba todo ese ciclo muy interesante en este tiempo. Es muy propio de la naturaleza humana. El éxito es peligroso. Nos dormimos en los laureles. La gente habla de la maldición de Maracaná, ¿no? Llegamos a Maracaná ahí, ganamos 2-1, éramos los campeones del mundo. ¿Para qué tenemos que seguir preparándonos, no? Si ya estamos, ya llegamos. Dicen que la clave, lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse, ¿verdad? Entonces, ¿qué pienso yo? Pienso que tenemos que cuidarnos de esta ley porque sigue vigente, sigue obrando, ¿no? Y yo te invito a que hagas un análisis y si yo me lo hago en mí mismo, seguramente que en algunas cosas he bajado la guardia. ¿En qué sentido? Mira, en este sentido, el entusiasmo, el primer amor por el Señor, el fuego que uno tenía, ¿no? Yo recuerdo que yo recibí a Cristo hace 34 años atrás, con 21 años, un apasionado. Recibí a los 3 días, a los 3 meses, una llenura, un bautismo con el Espíritu Santo. No dejaba títeres sin cabeza. Acá en el barrio me decían, Carlitos Piró, anda con una Biblia predicando el Evangelio, ¿no? Por todos lados. A los amigos, a los vecinos. Después me metí a estudiar en la universidad. En la universidad era famoso. Estaban algunos políticos conocidos ahí, uno que fue presidente de Peñarol, Jorge Barrera, uno, Martín Sartú, que fue periodista, ¿no? Me conocían ahí, ¿por qué? Porque el tipo iba y predicaba y hablaba. O sea, había una pasión, había un entusiasmo, había un fuego. No digo que ahora no lo tenga, pero uno, cuando es joven, quiere cambiar el mundo. Cuando uno ya es grande, quiere cambiar el auto. Algo de eso pasa, ¿no? Tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Entonces, y lo mismo en la visión, esa visión de que uno quiere cambiar el mundo, ¿no? Llevarse el mundo por delante y después, bueno, uno del mundo pasa, bueno, si no puedo cambiar el mundo, voy a cambiar a mi barrio, ¿verdad? A mi ciudad, y ¿sabe qué difícil? Voy a cambiar a mi familia, bueno, voy a cambiar a mi esposa. ¿Sabe que uno no puede? Bueno, voy a tratar de cambiar yo mismo, ¿no? Entonces, la ley de la entropía opera y yo creo que lo que recién oraba, no sé si fue Jesús que oraba, ¿no? Algo muy interesante, o Rode, no recuerdo ahora, Señor, aviva, ¿no? Aviva el fuego del don de Dios, ¿no? Espíritu Santo, yo creo que la clave es que el Espíritu Santo nos mantenga encendidos, nos mantenga motivados. Que no nos volvamos profesionales, que no volvamos racionales. Yo hace poco hace como 15 años atrás, a un misionero a la universidad, le digo, aquí donde yo evangelizo, un misionero brasilero de la comunidad bíblica universitaria. Y él me dijo una cosa muy interesante, una cosa que yo he aprendido, ¿no? Dijo, mira, tenemos un problema en la iglesia, Carlos. ¿Cuál es el problema, estimado? Le digo, bueno, ya estamos en la universidad hablando, ¿no? Se ve una persona bastante preparada. Me dice, acá el problema es que a los que piensan en la iglesia habría que ponerlos de rodillas, ¿no? Y a los que están de rodillas hay que ponerlos a pensar. ¿Qué me decía? Me decía de que, claro, hay mucha gente que tiene mucha pasión, mucho fervor, que está de rodillas, pero de repente no tiene la preparación o la capacidad o de repente seguir interpretando adecuadamente las cosas, seguir formándose, seguir creciendo en el conocimiento de Dios.
Y a veces muchos que de repente nos dedicamos a crecer, a aprender, y perdemos la pasión. Y esos son famosos, muchos seminarios teológicos dicen que, bueno, ojo, no te metas a estudiar ahí, porque te metes a estudiar ahí, no volvés más, ¿eh? No volvés más, no crees en nada después, ya te olvidaste de lo que son los milagros, del ayuno, la oración, ¿no? Porque, entonces, qué gran desafío es que uno se mantenga, ¿no? Esas dos áreas, ¿verdad? Con una visión creciente en el conocimiento de Dios, preparado, pero al mismo tiempo con una gran pasión. Y bueno, yo quiero rescatar en este pasaje que leí cómo nosotros podemos ir contra la ley de la entropía, ¿no? Y ahí quiero rescatar la labor que cada uno de ustedes hacen, la labor que Dios nos llamó a hacer. Porque si un siervo de Dios fácilmente puede caer en esta ley de la entropía y perder, o ir lentamente, de repente bajar la guardia de algún área, o perder la pasión, o perder la visión, o perder ese primer amor, cuánto más el pueblo, ¿no? Cuánto más el pueblo, cuánto más aquellos que no están tan firmes. Y lo hemos visto en la pandemia. Ustedes saben que la iglesia más grande, la congregación más grande de Uruguay, de Argentina, de América Latina, del mundo, ¿saben cuál es? La iglesia flotante. La iglesia de los que no van a la iglesia. O sea que los creyentes, más de la mitad de los creyentes que tienen a Cristo en el corazón, no van a una iglesia. Se conectan por YouTube, escuchan una prédica. No digo que estén desconectados del todo con Dios, pero al no conectarse con una congregación, perdés, ¿verdad? Perdés compromiso, perdés fuerza espiritual, perdés vigor espiritual. No digo que caigas en un pecado, pero... Y ahí, este mundo de distracciones, este mundo acelerado, este mundo del coronavirus, este mundo de la tecnología, este mundo de grandes cambios, fácilmente puede ahogar, ¿no? Por eso quiero rescatar el versículo 7, dice así: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Dice, pero murió Josué. Y también murieron los ancianos que estaban con Josué. Y luego de eso, el pueblo dejó de conocer a Dios. O sea, quiero rescatar que Josué y su equipo, Josué y los ancianos, hicieron una gran labor de liderazgo espiritual. Yo creo que el liderazgo, la función de los líderes espirituales, de aquellos que están animando, que están motivando, que están enseñando, que están sirviendo, de alguna manera lo que están haciendo es ir contra esta ley de la entropía, porque están de alguna manera animando a las personas que se mantengan conectados, vigorosos espiritualmente, en comunión con Dios, manteniendo de alguna manera la salud espiritual. Claro que el mundo esto no te lo valoriza porque tal vez no se es consciente de esta ley de la entropía espiritual, pero creo que el liderazgo juega un rol muy importante, y mucho más un liderazgo unido, mucho más un liderazgo concertado, mucho más un liderazgo que realmente tiene una visión de transformación, una visión de ser sal, una visión de preservar, una visión de alumbrar, una visión de ser luz. No un liderazgo dirigido por una persona, ¿no? Yo creo que el liderazgo en el Nuevo Testamento es más un trabajo de equipo. Y creo que parte de la visión que Miguel siempre nos habla, ¿no? Es de esa unidad, de ese valorarnos mutuamente, ¿no? Y como recién nos estaba diciendo, de alegrarnos con los triunfos de los demás. Así que creo que la labor de Uruguay Oramos por Vos y la labor que cada uno hace en su congregación, en su ministerio, tiene un papel muy importante para combatir esa entropía, ¿no?, espiritual que está obrando. Y que la Biblia dice que va a obrar porque va a venir un tiempo de apostasía, y más ahora que Cristo viene. O sea, personalmente creo que el avivamiento se va a dar más en la gran tribulación que previo a la tribulación, pero aquí podemos tener distintas opiniones. Es cuando de repente las papas queman ahí,
que bueno, mucha gente se va a decir, bueno, ahí sí me agarro del Señor, no tengo otra, ¿no? Porque somos duros, nos volvemos a Dios, y creo que este coronavirus también, Señor, llamando a las personas a través del sufrimiento, aunque muchos siervos de Dios han partido, yo creo que Dios en ese sentido, y no quiero ser liviano en esto porque están las heridas sensibles, y acá hay gente muy querida, como en el caso de Alejandra, ¿no? Que perdimos al gran valor de Miguel, pero no lo perdimos, ¿no? Él está allí en la presencia de Dios. Creo que el Señor pesa mucho más la eternidad que la temporalidad. Y es un hasta pronto, y es un saber que el tiempo pasa rápido y pronto estaremos nuevamente con Miguel allá, ¿no? Pero quiero decir que para mí este coronavirus también es una bendición disfrazada, ¿no? Para que mucha gente se vuelva a Dios. Pero bueno, sé que digo disfrazada porque tiene dolor, ha traído sufrimiento, pero Dios la manda con un propósito. Esa es la primera ley que quiero compartir. Y la otra, que es más positiva, que es más agradable, es lo que se llama la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? Que también opera y que también contrarresta la ley de la entropía, que Pablo muy bien la menciona en Gálatas, ahí. Y en Gálatas Pablo dice, nadie se engañe, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y ahí tiene mucho poder el poder del presente, el poder del hoy, porque nosotros generalmente nos enfocamos mucho más en la cosecha que en la siembra. Nosotros oramos por la cosecha, nosotros anhelamos la cosecha, nosotros nos alegramos cuando tenemos resultados y cuando las cosas se dan. Y muchas veces podemos descuidar que es más importante la siembra. Eso lo decía un famoso pensador, Robert Louis Stevenson, ¿no? No juzgues tu día por la cantidad de que has cosechado, sino por todo lo que has sembrado. Y ahí hay principios también. Esta ley es muy interesante, que el principio es que siempre, por ejemplo aquí en Uruguay, yo tengo entendido que en el caso de la soja se planta en primavera y se cosecha en otoño. Creo que lo mismo para el arroz. Y bueno, el principio es que siempre vamos a cosechar en una estación distinta de la que sembramos. Entonces, hoy es un día para sembrar, mañana será para cosechar. Y no podemos pretender cosechar lo que no hemos sembrado. Y esta ley es valiosa porque hoy puede ser la oportunidad de tomar decisiones que te lleven el día de mañana a tener una gran cosecha. Hoy puede ser la oportunidad de esforzarse, de disciplinarse, de prepararse para esa oportunidad. El famoso presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, decía, estudiaré, me prepararé y me llegará la oportunidad. Lo que hago hoy va a tener un impacto mañana. La manera de asegurarme que mañana voy a tener éxito, voy a tener una cosecha, es que si me esfuerzo y siembro hoy. Entonces, siempre voy a sembrar en otra estación, pero siempre voy a sembrar, o mejor dicho, voy a cosechar el tipo que siembro. No puedo sembrar, ¿no?, manzanas, ¿verdad? Semilla de manzana y cosechar pera. No le pidas peras al olmo, dice el dicho. No puedo sembrar violencia, ¿verdad? Y cosechar respeto. No puedo tener resultados, ¿no?, si me mantengo indisciplinado, desorganizado y vago. ¿Vale? Dice John Maxwell, hace un ejercicio bastante interesante. Yo tuve la oportunidad de estar allá en Orlando, y una de las cosas que me quedó de la capacitación fue que el tipo levanta la mano bien alto, ¿no? Levanta bien la mano, dice, ¿no? Dice, todo lo bueno está acá arriba. No hay ninguna persona que ha tenido éxito a nivel empresarial, a nivel científico, a nivel espiritual, que le preguntaron, bueno, ¿y cuál es el secreto de tu éxito? ¿Por qué tenés estos resultados? ¿Por qué la gente te respeta? ¿Cómo construiste esta iglesia, esta empresa, esta organización? Y la persona le dice, la verdad que no sé. Un día me levanté y me encontré con todo esto. Esa verdad que no se da, ¿no? O sea, sabemos que para que nosotros tener una gran cosecha implica un gran trabajo, ¿no? Un gran esfuerzo. Pero entender que todo trabajo, ¿no?,
como dice Eclesiastés, tira el pan a las aguas y después de un tiempo vas a cosechar. Y yo creo que este es un tiempo también, un llamado a sembrar lo mejor, a sembrar generosidad, claro que sí, ¿no? Esfuerzo, disciplina, sobre todo sembrar en las relaciones interpersonales, sembrar el valorar a la gente, el creer en la gente, el servir a las personas, el estar preparados en todo lo que hacemos y ser lo mejor que podemos llegar a ser en lo que hacemos. Sembramos del mismo tipo, pero mejor dicho, cosechamos del mismo tipo que sembramos, pero siempre cosechamos mucho más de lo que sembramos. Y este es un componente de esta ley. El que siembra vientos cosechará tempestades. Siempre se siembra mucho más. Dentro de la manzana que me acabo de comer, esta manzana que tiene una semilla, esa semilla tiene el potencial no de una manzana, de un manzano, de un árbol de manzano. Entonces, y no solo eso, y siempre cosechamos en proporción de lo que sembramos. Dice la Biblia, el que siembra escasamente cosechará, pero el que siembra abundantemente cosechará. Hoy estamos ya estoy terminando con esto, estamos en 1 de julio. Estamos en la mitad del año. Dios nos está regalando un segundo tiempo. ¿Cuántos clásicos, yo que soy bolso, que también perdimos algunos, pero otros ganamos, ¿no? Se dieron vuelta en el segundo tiempo, ¿verdad? Porque hicimos un par de cambios ahí, retocamos la táctica, la estrategia y pudimos revertir el resultado. Yo lo que digo es lo siguiente, no juzguemos este año por lo que vivimos, ¿no? Yo pienso que tenemos una oportunidad ahora, una oportunidad de velar, de orar, de avivarnos, de reunirnos de líderes, de estar bien conectados, de cuidarnos de la ley de la entropía, pero también de sembrar nuestra mejor semilla en la gente, ¿no? Sembrar la palabra de Dios, sembrar el amor de Dios, sembrar realmente esfuerzo, disciplina, visión, trabajo, ser lo mejor que podemos ser, ¿no? Glorificar a Dios en lo que hacemos. A mí algo que me ha resultado, y yo con esto sí termino, 3 cosas para que nosotros podamos tener una buena cosecha en nuestra vida. Número 1, identificar la visión y la pasión, el sueño de Dios para con nosotros. Creo que Dios tiene un llamado al pastoreo, un llamado que a veces puede ser específico también de acuerdo al perfil de cada uno, porque Dios no nos creó en serie. Número 1, clave, identificar esa visión, ese sueño de Dios. Dios tiene un sueño particular y peculiar a cada uno. Dios no llamó a Pablo a lo mismo que a Pedro lo llamó a los judíos, a Pablo a los gentiles. O sea, Pablo fue el teólogo, Pablo fue el viajero, Pablo fue el misionero. Pedro ocupó otro rol, tenía otro liderazgo, otra ascendencia, en otro tipo de ministerio. Juan era el discípulo del amor, fue el que vivió más, el que estuvo en la isla de Palma. O sea, Dios tiene un llamado específico, identificar ese sueño, me parece que es fundamental, y Dios da ese sueño. Pero lo segundo, si una persona pobre no es la que no tiene dinero, sino la que no tiene un sueño, también frustrado es aquel que tiene un sueño y no lo ve cumplido. Yo pienso que todo sueño demanda que nosotros luchemos, que nos esforcemos, que trabajemos, que le pongamos pasión, que con el Señor nos comprometamos a haber cumplido ese sueño de Dios. Eso es un líder, me parece, ¿no? Una persona que toma la determinación y la decisión de que la visión que Dios le dio se traduzca en realidad. Y finalmente tenemos el poder de la oración. La oración cambia las cosas. Y ahí algo que he entendido es lo que dijo Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, este famoso teólogo, muy citado por los católicos, siglo V después de Cristo, tuvo una gran conversión. Él dijo, trabaja como si todo dependiera de Dios y ora como si todo dependiera de ti, ¿no? Creo que como cristianos, y a mí me ha pasado personalmente, yo me he pendulado, nos podemos pendular para uno de estos dos extremos. A veces somos personas que oramos demasiado. O sea, y a veces oramos tanto que no hacemos lo que tenemos que hacer. Y esperemos que Dios haga lo que nosotros tenemos que hacer. Pero el otro péndulo es que trabajamos tanto
y queremos hacer aquello que Dios podría hacer y nos agotamos y nos descansamos y de alguna manera nos quemamos. Pero creo que el balance, el equilibrio entre oración y acción en cada día, sembrando eso, nuestra mejor oración y nuestro mejor trabajo, va a hacer que ese sueño se cumpla realidad y vamos a tener una gran cosecha. Entonces, para mí un privilegio, comparto estas dos leyes, la ley de la entropía, la ley de la siembra y la cosecha. Hago una pequeña oración, Miguel. Padre, qué bueno poder estar aquí esta mañana. Gracias por este privilegio, esta invitación. Gracias porque tú eres el Dios que nos sostienes, el Dios que nos avivas, el Dios que nos transformas. Señor, líbranos de perder el primer amor. Líbranos de perder la visión. Líbranos de perder la temperatura espiritual. Líbranos, Señor, de alguna manera perder de vista el llamado que nos has hecho. Ayúdanos no solo a mantenernos vigorosos y fuertes espiritualmente, sino a ser esos líderes, hombres y mujeres, que animan, que motivan, que fruto de su ministerio otros también se apasionan y se entusiasman con el Señor. Oro también para que esta ley de la siembra y la cosecha la podamos utilizar de la mejor manera. Hoy es la oportunidad para sembrar mi mejor semilla. Hoy es la oportunidad para sembrar generosamente. Sembrar tu palabra, sembrar el amor, sembrar el respeto, sembrar el esfuerzo, sembrar la disciplina. Trabajar duro, Señor, pero también empoderado por medio de tu Espíritu Santo, orando y creyendo que tú harás grandes cosas. Que esta sea la realidad para cada uno, para nuestras vidas, para nuestros ministerios, para nuestra nación, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Amén. Miguelillo. Muy bien, gracias, querido Pastor Carlos. Como siempre, hemos disfrutado de esa palabra, muy buena, lindos conceptos. Como siempre, ¿no? Ya estoy acostumbrado a esas enseñanzas tan prácticas, lindas, que al ponerlas justamente, valga la redundancia, en práctica es cuando realmente se cosecha, ¿no? Porque de nada sirve tener un conocimiento y no ponerlo en práctica. Puede servirte, pero para mal. Si sabes, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. No que sea pecado, sino que tenés los mismos resultados, te apartan de Dios. Y que bueno, siempre cosechamos en una estación distinta a la que sembramos. Y si juntamos con aquello que dice la Escritura, de que uno es el que siembra, pero otro el que riega, y Dios es el que da el crecimiento, entonces la estación en que vamos a cosechar lo sabe el Señor. A veces parece que se está demorando, pero Dios siempre llega a tiempo. Así que tranquilos, queridos, si todavía no cosechaste lo que has sembrado, seguramente que lo vas a hacer. Un placer, como dice Roberto Almeida ahí, participar un poquito en esta reunión, y nos dejó y nos mandó un abrazo. Queridos, muchísimas gracias. Estamos terminando entonces aquí. Nos vemos próximamente. Estén participando en el grupo, estén poniendo de sus cosas, cómo están, si necesitan oración. Estamos para eso, queridos. Estamos para servir, estamos para dar. Como dijo el Señor Jesucristo, ¿no? No he venido para ser servido, sino para servir y para dar. Y mirá lo que dio su vida en rescate por muchos. Así que vamos a dar nuestra vida para rescatar a muchos, porque tenemos que hacer su obra. Así que, amados, muchísimas gracias. Nos estamos despidiendo acá. Un saludo, un abrazo grande para todos. Luisito Bernard, nos estamos viendo ahí. Voy a poner la vista de la galería para verlos a todos. Está muy bien. Rode, nos estamos viendo. Dina, gracias que estás por allí. Ana Britos, un abrazo. Pedrito Rodríguez, te vi por ahí. Alejandra, buenísimo, estuviste con nosotros. Alejandro Márquez, que anda manejando, por eso no ves la carita. La pastora Ana Gutiérrez, como siempre, firme ahí en la huella. Y Beatriz Bourgeau, que está con nosotros también. Un abrazo grande, nos estamos viendo, queridos. Chau, chau. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Un abrazo, gracias, Miguel. Saludos. Chau, chau. Abrazos para todos.